Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Mustiquio, soy docente, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y en este caso, en conjunto con Mónica Sánchez y Pérez, la idea es aportarle algunos elementos que tienen que ver con un enfoque interdisciplinar o transdisciplinar de la gestión de recursos humanos y puntualmente el abordaje desde la consultoría, tratando de aportar elementos y un análisis que contribuya tanto de la psicología como de la gestión de empresas, la administración y de las ciencias económicas. Nos parece muy importante poder reconocer la importancia de este abordaje y posicionándonos desde un paradigma de la complejidad que hace que la gestión se torne incierta y requiera aportes de múltiples disciplinas para poder abordar las problemáticas que podemos llegar a encontrar. En este caso, y desde el punto de vista de la administración, tradicionalmente se dijo que una organización era una construcción social en la que más de una persona o un conjunto de personas se reunían deliberadamente en pos de la búsqueda de un objetivo específico. Etzioni dice que son unidades sociales deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar fines específicos. Estos fines específicos, entendemos desde la mirada tradicional de la gestión, son fines que aglutinan el comportamiento de las personas, entendiendo que las organizaciones buscan el equilibrio. Un individuo va a buscar un equilibrio en el comportamiento, tratando de encontrar equidad entre los aportes que realiza la organización y las contribuciones que recibe, las compensaciones que recibe. Este equilibrio, aportes-compensaciones, es lo que Marty Simon llama teoría del equilibrio tradicionalmente. Esta teoría del equilibrio parte tradicionalmente de una organización que está pensada en la cual los individuos comparten los objetivos de la organización, pero en términos reales esto no necesariamente se da. Las organizaciones son entes bastante complejos y esto está pensado desde un paradigma de la simplicidad. Estos objetivos no necesariamente son únicos ni son compartidos. El paradigma tradicional de la simplicidad que motorizó a la gestión durante muchos años y fundamentalmente a la economía, pensaba que la organización se explicaba con relaciones causa-efecto. Había causalidad lineal entre los elementos organizacionales. De modo tal de que los fines de la organización eran el elemento que aglutinaban e integraban las conductas individuales, siendo el contexto un elemento determinante de las conductas y que una organización tendía hacia el orden y el equilibrio. De esta manera, cuando había un desequilibrio organizacional, un conflicto, debería solucionarse para volver al equilibrio natural de la organización. Esta aplicación simplista del concepto de sistema genera un reduccionismo en análisis de la conducta de los participantes. La conducta de los participantes se explican así desde los fines de la organización. Ahora bien, en las organizaciones reales esto no necesariamente sucede de esta manera. Todos sabemos que actualmente prima el paradigma de la complejidad y que todo fenómeno social se explica desde un ámbito policausal. Existe una policausalidad de fenómenos sociales en el cual el contexto ya no determina las conductas, sino que genera respuestas inorgánicas u orgánicas en los individuos que están en ella. O sea, el contexto es un elemento a partir del cual las personas se adaptan y las estructuras se adaptan. Existe adaptación y no existe determinación. Así el conflicto, vamos a entender que es un elemento inmanente de la organización. Toda organización tiene conflicto, donde hay personas hay conflicto. El conflicto es natural, el conflicto está, no existe una tendencia hacia el orden y el equilibrio, sino que lo que estamos haciendo es tratar de superar determinadas etapas entre conflicto y conflicto, individual, grupal, intergrupal, interorganizacional. Las conductas de los individuos no responden necesariamente a los objetivos de la organización ni a los fines organizacionales, sino que los sujetos tienen fines personales, fines grupales, y van a tratar de torcer los movimientos organizacionales hacia sus propios objetivos. Va a haber una tensión constante en las conductas entre los objetivos del individuo y los objetivos de la organización. Esto genera que haya conductas informales, naturalmente informales, y el poder va a formar parte de un elemento central. El poder, la política, va a poner en tensión la validez de estas normas, la validez y relativizando las reglas de juego, y vamos a tener de esta manera lo que llama Etkin
un contexto decisorio en el cual existe un conjunto de relaciones dialógicas contradictorias que una organización trata de resolver de alguna manera. ¿Esto qué implica? Que tenemos pares opuestos en los cuales una organización se va a posicionar. Por ejemplo, cuanto más formalización existe en una organización, burocracia, procedimientos, menor posibilidad de flexibilidad. Cuando generamos coordinación a partir de mecanismos como normalización de procesos o normalización de procedimientos, achicamos la posibilidad de que las personas apliquen su creatividad. Certeza e incertidumbre van a depender de en qué ámbito se desenvuelve una organización. Así, toda organización toma una posición respecto a esto. El Estado, por ejemplo, en donde prima como objetivo central la transparencia, se posiciona más cerca de la burocracia y la normatización que de la creatividad y la innovación. Como diferencia podría ser en otro extremo empresas o organizaciones como Google. De esta manera encontramos organizaciones complejas cuyos comportamientos no son fácilmente explicables y en los cuales existe continuamente una tendencia al conflicto que tenemos que tratar de resolver. Y en este contexto complejo, en toda organización los sujetos toman decisiones. El único elemento que homogeneiza todos los niveles organizacionales internos, la consultoría, el asesoramiento, es que todos tomamos decisiones. Pero ¿cómo tomamos decisiones en este contexto complejo? No las tomamos de manera libre, las tomamos de manera condicionada. Estamos condicionados por múltiples elementos internos y elementos externos. Elementos internos como la estrategia, la visión, la misión, cuáles son los fines que motorizan el comportamiento de la organización, establecen un marco de comportamiento del cual no nos podemos alejar. El poder, el mapa de poder, la manera en que se influye en una organización, va a condicionar la manera en que decimos y qué actores tienen poder, la cultura, los mitos, hitos, las formas de comportamiento, la identidad, esos rasgos que definen las características propias de una organización, y el contexto son elementos que van a influir y que van a acotar nuestro grado de libertad. En ese sentido, una organización es una construcción social que intenta acotar el grado de libertad de sus participantes. Cuanto más formalizamos, más acotada está esa libertad para poder decidir. Entonces, los sujetos vamos a tomar decisiones en la organización, en este caso en términos de recursos humanos, y esas decisiones que vamos a tomar afectan tanto al individuo como a la organización. Pedro Pavesi plantea que toda decisión nace y muere luego de cada decisión que toma. ¿Por qué? Porque esa decisión va a afectar toda la construcción de futuro. Así, lo que nos va a importar es el impacto futuro de cada una de las decisiones que toma un sujeto en una organización. Y entendemos que estas decisiones, en los marcos estratégicos en los que los profesionales podemos aportar más, se van a desenvolver en lo que Pavesi llama mundos rebeldes, mundos de baja estructura, mundos de dirección, de estrategia y de política, que a diferencia de los mundos dóciles son difícilmente matematizables, son difícilmente modelizables. Aquí los modelos matemáticos, los modelos de cálculo no nos van a dar respuestas, son mundos verbales, mundos abiertos, mundos con baja estructura. En esos mundos, uno de los condicionantes principales que vamos a tener para trabajar es la racionalidad. ¿Y qué entendemos por racionalidad? Por racionalidad entendemos ese conjunto de argumentos que una persona tiene a los efectos de tomar una decisión en pos de un determinado conjunto de objetivos. Todos los sujetos tienen deseos, fines, creencias, aspectos culturales y aspectos genéticos que condicionan la forma en que deciden. Este condicionamiento está dado tanto por lo natural como por sus propias vivencias, dentro de las cuales está el marco de abordaje que genera su propia disciplina. La disciplina de cada sujeto va a moldear en alguna medida su racionalidad. Esto va a ser un elemento central a tener en cuenta desde el abordaje interdisciplinario o multidisciplinario o transdisciplinario. La racionalidad así, o el análisis de la racionalidad implica que toda acción humana deliberada es racional. No van a existir decisiones irracionales. Todas las decisiones son racionales porque responden al marco de abordaje de un individuo, a sus propios objetivos, sus propias metas y sus propios argumentos, desde dónde mira el mundo cuando decide. Obviamente cargado con un conjunto de emociones, como dice el doctor López Rossetti, somos seres humanos emocionales que razonan, pero la racionalidad va a ser esto, de modo que desde este punto de vista, en el cual la racionalidad es el conjunto de argumentos
que tiene una persona cuando toma decisiones en pos de determinados objetivos hace que toda decisión sea racional. Lo que ocurre es que muchas veces, al desconocer cuáles son esos objetivos, ese conjunto de rasgos, de valores, de argumentos que tiene un sujeto cuando decide no compartirlos, es que tildamos de una decisión irracional. Etienne Schwartz plantea que la racionalidad posee un carácter eminentemente subjetivo y que existe en el ámbito psicosocial. Va a haber multiplicidad de racionalidades, de formas de pensar en una organización, heterogéneas, sujetos heterogéneos que toman decisiones, y esta superposición y coexistencia de múltiples racionalidades, de múltiples formas de pensar, dificulta el encuentro de una opción organizacionalmente racional. ¿Y cómo se va a encontrar esta opción? A partir de la aparición de una racionalidad dominante. Una racionalidad dominante que se impone por sobre las demás, básicamente desde el ámbito del poder. Es un acto político esencial que realizan los integrantes y va a ser central entonces para nosotros poder determinar cuál es la localización, la magnitud y la dirección de ese poder, que se puede ejercer de manera legítima o ilegítima. Y esta racionalidad va a ser limitada. ¿Esto qué implica? Que los sujetos no conocemos todos. Simon plantea que la racionalidad es limitada porque no tenemos la posibilidad de elegir lo mejor, de modo que se derriban los conceptos tradicionales de racionalidad, lógico-matemática, en los cuales alguien elige el óptimo. No elegimos el óptimo porque no existe una racionalidad única, existen múltiples racionalidades absolutamente subjetivas. Esto va a ser esencial cuando pensemos la interdisciplina. Otro elemento que puede pensarse en el contexto de potenciar la interdisciplina es el abordaje de Howard Gardner, que plantea el concepto de múltiples inteligencias, que coexiste con el de múltiples racionalidades. Howard Gardner plantea que la inteligencia, o entiende por inteligentes, aquellos sujetos que tienen determinada capacidad para resolver problemas o crear productos valiosos en uno o más ambientes culturales. Es decir, que no existe una inteligencia única, lógico-matemática tradicional, sino que existen múltiples inteligencias radicadas en cada individuo, inteligencia cinético-corporal, que tiene que ver con la habilidad de comunicar, expresar ideas, sentimientos a través del cuerpo, musical, lógico-matemática, lingüística, visual, personal, interpersonal, intrapersonal, naturalista, espiritual. Todas inteligencias diferentes que hacen que las personas respondan de diferente manera y que van a tener mucho que ver con lo que Holland plantea como orientaciones. Sujetos que piensan distinto y sujetos que reaccionan distinto, pero que también aportan. Entonces, desde este punto de vista tenemos organizaciones complejas, en las cuales los individuos no determinan su conducta a partir de los fines de las mismas, múltiples racionalidades que coexisten, múltiples inteligencias. Entonces, el planteo esencial a los efectos del abordaje interdisciplinar será construir equipos de trabajo que puedan abordar diferentes temáticas, en este caso de gestión de recursos humanos, motorizando la existencia de múltiples racionalidades y motorizando la incorporación de personas con múltiples inteligencias. Nuestro ámbito disciplinar, nuestra profesión, en mi caso, ser licenciado en Administración, Contador Público y haberme desarrollado toda la vida en el contexto de la consultoría en gestión de recursos humanos y gestión en toma de decisiones estratégicas, genera que, a los efectos de decidir en esta racionalidad limitada, aparezcan como naturales determinado conjunto de conceptos, opciones y alternativas que son analizadas a partir de mi abordaje del mundo. Desde este modo, es esencial que todos los actores comprendan la importancia de incorporar otras visiones, otras miradas, otras profesiones, otros marcos de abordaje, otras racionalidades, otras disciplinas y otras inteligencias cuando construyen de trabajo puntualmente, en este caso, de consultoría.